El 6 de mayo de 2022, un equipo de 8 científicos y espeleólogos del Guangxi 702 Cave Expedition Club descendió por una pared vertical de roca caliza en el condado de Leye, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur de China. El líder del equipo, Chen Lixin, fundador del club y veterano de decenas de expediciones a cuevas en el sur de China, llevaba años acostumbrado a encontrar cosas que nadie esperaba encontrar. Pero lo que apareció debajo de él en ese descenso no tenía precedente. A medida que los exploradores bajaban por la soga mediante la técnica de cuerda simple, la pared de roca se alejaba de ellos en todas las direcciones hasta que el punto de entrada quedó reducido a un rectángulo de luz distante, muy por encima. Debajo de sus pies, emergiendo de la oscuridad conforme sus linternas apuntaban hacia abajo, apareció el suelo de un pozo de dimensiones que ninguno de ellos había visto en sus carreras. Más de 300 metros de longitud, casi 150 metros de ancho y más de 190 metros de profundidad desde la entrada hasta el fondo. Y en ese fondo, creciendo en la oscuridad relativa del abismo, había un bosque completo, con árboles de 40 metros de altura que estiraban sus ramas hacia la apertura lejana en busca de la luz del sol que llegaba de punta al mediodía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Lo que Chen Lixin y su equipo habían encontrado recibe en chino el nombre de Tiankeng, que se traduce literalmente como fosa celestial o pozo del cielo. Son formaciones kársticas de escala colosal, hundimientos del terreno producidos cuando el agua subterránea disuelve durante millones de años la roca caliza que sostiene la superficie hasta que el techo de las cavernas subterráneas se vuelve demasiado delgado para sostener su propio peso y colapsa de golpe, creando una apertura vertical de proporciones que no tienen equivalente en ninguna otra formación geológica del planeta. No todos los hundimientos son Tiankengs. Para que la ciencia geológica clasifique un hundimiento como Tiankeng, debe tener paredes verticales de al menos 100 metros de altura, un volumen mínimo de 1 millón de metros cúbicos y un ecosistema activo en su interior. China es el país con más Tiankengs certificados del mundo, y la región de Guangxi-Guizhou, en el sur del país, es el epicentro absoluto de estas formaciones. El Tiankeng descubierto el 6 de mayo de 2022, que el equipo bautizó como el águila por la familia de águilas que vio revoloteando sobre él, era el número 30 del condado de Leye y uno de los más extraordinarios jamás documentados. El proceso por el cual un Tiankeng llega a existir es el mismo proceso que ha estado tallando el sur de China durante decenas de millones de años. El agua de lluvia, al caer a través de la atmósfera, absorbe dióxido de carbono y se convierte en ácido carbónico, una solución levemente ácida que al infiltrarse en el suelo y circular a través de las grietas de la roca caliza la disuelve de forma lenta pero implacable. Con el tiempo, esa disolución crea cavidades, luego cámaras, luego sistemas completos de cuevas y ríos subterráneos. Cuando el techo de esos sistemas es tan fino que no puede sostenerse, colapsa. En formaciones pequeñas, ese colapso produce un socavón del tamaño de una habitación. En las regiones de caliza más pura y más antigua del sur de China, ese colapso puede producir una cavidad tan grande que en su interior pueden crecer árboles de 40 metros sin que sus copas alcancen el borde superior. El explorador Hong Jing-Wu, conocido en la comunidad espeleológica china por el apodo de Cuervo, fue el primero en identificar el águila, y lo hizo de la forma más moderna posible, estudiando imágenes satelitales en busca de depresiones circulares profundas en el terreno forestal de Leye. Cuando el equipo de Chen Lixin llegó finalmente al fondo de El Águila, después de horas de descenso por las paredes verticales y de avanzar a través del bosque que cubría la zona intermedia de la fosa, encontraron algo que sus años de experiencia espeleológica no los habían preparado para ver. La vegetación del suelo del Tiankeng llegaba a la altura de los hombros, densa e intrincada como la selva más profunda, pero con especies que ninguno de los exploradores reconocía. Entre esas plantas encontraron grandes extensiones de platanillo silvestre del género Heliconia y bambú cuadrado, la especie Chimonobambusa quadrangularis, una variedad rara caracterizada por un tallo de sección cuadrada en lugar del cilíndrico habitual, con espinas de 2 a 3 centímetros en sus nudos. Más llamativa aún fue la presencia de una especie de águila real que los exploradores no pudieron identificar con certeza. La vieron volar en familia dentro del perímetro del Tiankeng. No estaba en ninguna guía de campo que llevaran consigo. Fue en honor a esa familia de aves que el Tiankeng recibió su nombre definitivo.
George Benny, director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación de Cuevas y Karst de los Estados Unidos, que no participó en la expedición, pero fue consultado por múltiples medios internacionales después del anuncio, expresó algo que resonó entre la comunidad científica con particular fuerza. Dijo que no le sorprendería que en las cuevas de Zhejiangkeng existieran especies que nunca han sido reportadas ni descritas por la ciencia. No es una especulación poética, sino una probabilidad estadística. Los ecosistemas que se desarrollan en el interior de los Tiankengs están completamente aislados del mundo exterior por paredes verticales que ningún animal terrestre puede escalar. Las comunidades biológicas que se instalan en el fondo, plantas, insectos, anfibios, aves, se ven forzadas a evolucionar sin intercambio genético con las poblaciones externas. Con suficiente tiempo, esas presiones producen diferenciación. Nuevas subespecies, nuevas especies, nuevas soluciones evolutivas a los mismos problemas básicos de supervivencia. El fondo de un Tianqueng no es un ecosistema aislado desde hace décadas, es un ecosistema aislado desde hace cientos de miles o millones de años. Para entender la escala de lo que puede esconderse en un Tianqueng, basta con mirar el Xiaosai Tianqueng, conocido también como la Fosa Celestial, el mayor Tianqueng certificado del mundo, ubicado en la provincia de Chongqing, también en el sur de China. Tiene 660 metros de profundidad, 600 metros de longitud y 537 metros de anchura, con un volumen de más de 130 millones de metros cúbicos. En su interior hay una cascada de más de 200 metros de caída libre. Hay más de 1.200 especies de plantas y animales documentadas en su fondo, entre ellas especies consideradas raras o amenazadas en toda China que en el Xiaosai Tianqueng prosperan en abundancia, completamente ajenas al deterioro de sus hábitats en el mundo exterior. En el fondo del foso hay un río subterráneo que corre con suficiente caudal para alimentar corrientes visibles, y en las paredes de ese río, los espeleólogos que lo han explorado han encontrado formaciones de carbonato de calcio de una delicadeza y una escala que no tienen equivalente conocido en ninguna otra cueva del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. El regreso del equipo a El Águila en junio de 2022, esta vez con un equipo más numeroso de científicos y un equipo de televisión, produjo uno de los hallazgos más intrigantes de toda la expedición. Al penetrar en las 3 grietas que habían identificado en las paredes del fondo durante la primera visita, los exploradores encontraron que todas conducían a cuevas que habían colapsado parcialmente en el pasado. Pero en las paredes de esas cuevas colapsadas, inaccesibles desde el exterior pero perfectamente preservadas en el interior, vieron trazas que los geólogos identificaron como las marcas de un río subterráneo antiguo. El Tianqueng, en otras palabras, no era un evento único, sino el producto visible de un sistema hidrológico subterráneo mucho más extendido que en algún punto del pasado había circulado activamente por debajo de toda esa región y que ahora persistía en sus trazas y en los vacíos que dejó en la roca. La historia de los Tiankengs de China es inseparable de la geología de la región, pero también de la historia humana. Las comunidades Zhuang y otras minorías étnicas del sur de China han vivido durante siglos en los valles que rodean estas formaciones. En las tradiciones orales de muchas de esas comunidades, los Tiankengs son entradas al inframundo, accesos a un territorio de espíritus y fuerzas sobrenaturales que deben ser tratados con respeto. No se cultivaba dentro de ellos. No se cazaba en sus fondos y en muchos casos los niños no tenían permitido acercarse a sus bordes. Esa reverencia involuntaria funcionó durante siglos como sistema de protección ecológica. Los ecosistemas del fondo de los Tiankengs se preservaron no porque la ciencia los protegiera, sino porque la tradición los mantenía fuera del alcance de la actividad humana. Ahora que la ciencia ha comenzado a descubrir sistemáticamente lo que hay en esos fondos, uno de los debates más activos en la comunidad espeleológica y ecológica china es cómo equilibrar el estudio científico con la protección de ecosistemas que han sobrevivido precisamente gracias al aislamiento. A más de 10.000 kilómetros de distancia de Guangxi, en la bahía de Chetumal, frente a la costa sureste de la península de Yucatán en México, existe un agujero de dimensiones completamente diferentes pero igualmente desconcertantes. En 2021, investigadores mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, identificaron lo que resultó ser el hoyo azul más profundo del mundo. Un hoyo azul es el equivalente marino de un Tianqueng, una cavidad vertical en el fondo del mar producida por el colapso del terreno kárstico submarino durante períodos en que el nivel del mar era más bajo que el actual. El Taamya, cuyo nombre en maya significa agua profunda, fue descubierto en 2021 y medido inicialmente con sonar. Los resultados iniciales indicaban una profundidad de alrededor de 274 metros, ya extraordinaria. Pero en diciembre de 2023,
Un equipo de buzos equipados con un perfilador CTD, un instrumento que mide conductividad, temperatura y profundidad del agua en tiempo real, descendió hasta donde el cable del instrumento lo permitía. Chen Lixin, el hombre que descendió al fondo de El Águila el 6 de mayo de 2022 y vio un bosque de árboles de 40 metros en el interior de un pozo de 190 metros de profundidad, describió la experiencia con una sencillez que los periodistas que lo entrevistaron encontraron difícil de mejorar. Dijo que lo que más lo impresionó no fue el tamaño del Tianquén, sino el silencio. A 190 metros de profundidad, con paredes verticales de roca bloqueando todos los sonidos del exterior, el único ruido perceptible era el viento que circulaba entre los árboles del bosque interior. No hay tráfico, no hay maquinaria, no hay ninguno de los ruidos que componen el ambiente acústico del mundo moderno, solo el bosque y el viento. Para un hombre que lleva décadas explorando cuevas y abismos, ese silencio fue la señal más clara de que estaba en un lugar que había permanecido completamente ajeno al mundo humano durante un tiempo que ninguna vida humana puede abarcar. Un agujero en la selva que resultó ser el mundo que el mundo olvidó. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.